H2O. Ya. ¿De dónde sale esta relación, esta proporción numérica? H2O. Pues para cumplir en este caso la ley del octeto, tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, el hidrógeno es una especie que voy a compartir la pizarra. ¿Ya? El hidrógeno es una especie que tiene un electrón, ¿sí? Mientras que el oxígeno es una especie que tiene 6 electrones. Entonces, si pusiéramos, espérense, más bien así, uno aquí, dos acá, dos acá y uno acá. Si pusiéramos solo un hidrógeno con un oxígeno, pues tuviéramos, ok, el hidrógeno completando 2, que es su ley del octeto, y el oxígeno completando 7. Entonces, al completar apenas 7, el oxígeno le está haciendo falta un electrón. Pues, como estoy haciendo la unión de hidrógeno con oxígeno, me toca añadir otro. Este de aquí, mira. Por esa razón, como le falta un electrón, pues yo le pongo otro, ¿sí? Para completar 8. Y de paso, el hidrógeno también completa por este lado su ley del octeto. ¿Ya? Por esa razón, el agua, su fórmula es H2O. ¿Sí? Se necesita de dos hidrógenos. Se necesitan de dos hidrógenos. Puedes usar audio. Ya. Se necesita de dos hidrógenos para completar, en este caso, la ley del octeto para los dos elementos. Los hidrógenos, aquí, 1 y 2, 1 y 2, y el oxígeno. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono? ¿Han escuchado el dióxido de carbono? En la respiración, en el humo de los combustibles, ajá, ¿sí? La fórmula es CO2. Entonces, ¿por qué el dióxido de carbono tiene esta proporción? Veamos. Primero, por un lado tengo un carbono, por otro lado tengo un oxígeno. El carbono es una especie química, si ustedes ven en su tabla periódica grande, carbono en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia. ¿Ya? Y el oxígeno, como ya lo mostré en el ejemplo anterior, el oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, en este caso, el oxígeno tranquilamente completa su ley del octeto. Pero el carbono, incluyendo los electrones del oxígeno, solo completa 6. Entonces, ¿qué le hace falta? Mira, aquí, si ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué le hace falta al carbono para completar su ley del octeto? Pues le está haciendo falta otro oxígeno. ¿Sí? Otro oxígeno. Que al rato de yo añadirlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues vemos en este caso que el carbono ya tiene 8, el oxígeno tiene 8 y el nuevo oxígeno que puse también va a completar 8. Entonces, de esa manera, los tres átomos, los dos de oxígeno y uno de carbono, ¿sí? Estos dos de oxígeno y uno de carbono completan 8. Entonces, de esa manera tenemos diferentes compuestos y cada compuesto tiene su fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, la cuestión es que no vamos a estar dibujando, ¿sí? Cada vez las estructuras. Ya hay un método algo más eficaz, de hecho es mucho más eficaz para determinar la manera en la que los elementos se relacionan. Y esa es el tema de la clase de hoy que se llama fórmula estructural. ¿Sí? Es muy parecido a lo que estamos viendo, a lo que estuvimos viendo de estructuras de Lewis, ¿sí? Pero es un poco más práctico porque nos permite ir uniendo, ir añadiendo
de manera más rápida los elementos en las fórmulas. ¿Sí? Entonces pongan de título en su cuaderno fórmula estructural. ¿Ya? Ahora, de la fórmula estructural, más bien dicho, de la estructura de Lewis, se desprende este tema de fórmula estructural. Básicamente, vamos a revisar un par de conceptos. Por ejemplo, estos electrones que están aquí, ¿sí? En los enlaces covalentes, ustedes tienen que ver. Para el caso de los covalentes polares y los apolares también, siempre vemos esta sección que está aquí, donde hay dos electrones, uno de cada elemento. Por ejemplo, aquí está el electrón del hidrógeno y aquí está el electrón del oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta sección donde se ve que están compartiendo los electrones se llama par enlazante. Par enlazante. ¿Sí? Esta de acá, la que no está compartiendo, por ejemplo, aquí hay un par del oxígeno, aquí hay un par del oxígeno que no está compartiendo, aquí hay otro par del oxígeno que no está compartiendo. Esta sección se llama par o pareja no enlazante. ¿Ya? Entonces, al final, nos vamos a centrar solo en los enlazantes. ¿Ya? Par enlazante, no enlazante, perdón. No enlazante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, esta fórmula de aquí, ¿sí? La del agua, primero. Vamos a determinar cuántos pares de enlazantes hay y cuántos no enlazantes hay. Bueno, más los enlazantes. En este caso, vemos que aquí hay una pareja enlazante y aquí hay otra pareja enlazante. Cada pareja enlazante se traduce en una línea, o sea, un enlace. Es decir, aquí la fórmula estructural me va a quedar de la siguiente manera. Un par enlazante, cada par enlazante se traduce en una línea de un lado y el otro del otro lado. ¿Ya? Entonces, la fórmula estructural del agua va a ser un oxígeno. ¿Qué me puse en una línea? Ya. Un oxígeno, ¿sí? Que se junta a un hidrógeno de un lado y a otro hidrógeno del otro lado. A ver, por aquí había una pregunta en el chat. Ok, no hay problema. Ya saben, en el caso de que haya imprevistos de última hora, se me fue la luz, se me fue el internet, está muy lento. Recuerden que siempre la clase queda grabada y no hay problema. En tal caso, luego podríamos, inclusive te podría ayudar por el Teams o me escribes un correo y te lo explico, no hay problema. Ya. Entonces, la fórmula estructural, ¿sí? Del agua es un oxígeno que tiene un hidrógeno de cada lado. Repito, esta línea de aquí se produce a partir de un par enlazante. Un par enlazante es una pareja de electrones que está compuesto por electrones de un átomo y electrones del otro. Entonces, en este caso, aquí hay un par enlazante, pongo una línea. Aquí hay otro par enlazante, pongo otra línea. Entonces, la fórmula estructural me queda de esta manera. Veamos el ejemplo de acá. Este del CO2. ¿Sí? En el caso del CO2, como vemos, hay dos oxígenos y un carbono. Entonces, comienzo por esa parte. Dos oxígenos
y un carbono. ¿Sí? En el caso del CO2, vemos que aquí hay 1 y 2 pares enlazantes. Lo mismo acá, 1 y 2 pares enlazantes. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi fórmula estructural? En este caso, mi fórmula estructural me va a quedar 1. Veamos si me sale a mano alzada. 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué después? Ya. Ahí. ¿Sí? Profe, ¿por qué 2? Porque aquí en esta sección yo veo que hay estas secciones que son estas intersecciones donde se juntan el círculo del carbono y el círculo del oxígeno. En esta, voy a sombrearle. En esta parte de aquí. ¿Sí? Hay dos pares enlazantes. ¿Qué es un par enlazante? Una pareja enlazante es una pareja de dos, no va a ser de más ni de menos, donde hay un electrón de un elemento y un electrón del otro elemento. Entonces, aquí hay dos pares, ¿sí? Dos pares enlazantes. Por esa razón, dos líneas. Acá igual, una y dos. Entonces, como hay dos parejas enlazantes, yo pongo igual dos líneas. ¿Sí? ¿Alguien de pronto alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? Acá el otro par enlazante de aquí es este de acá, ¿no? Este de aquí también es otro par enlazante. Entonces, por eso hay dos. De los pares enlazantes salen estas líneas. Cada par enlazante se traduce en una línea. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay dos pares enlazantes. ¿Sí? 1 y 2, por eso puse dos líneas. Acá igual. Uno del par enlazante de aquí y otro del par enlazante de acá. ¿Ya? Por eso hay dos líneas. Cada par enlazante se traduce o se escribe una línea. ¿De acuerdo? A ver, copien esa parte, por favor. Esto es, recuerden, esto es, por ejemplo, estas moléculas que estamos viendo es para moléculas con enlaces covalentes. Polares. ¿Ya? Estos son ejemplos de moléculas con enlaces covalentes polares. ¿Ya? Listo. Paso al siguiente caso. ¿Qué pasa cuando las moléculas son de estado iónico? Voy a borrar la pantalla, por favor, si le copian o le hacen screenshot. ¿Ya? Voy a borrar la pantalla. De paso, mientras copian, por favor, los que faltan activar sus pantallas, no los veo. No quiero nombrarles. Activen sus cámaras, por favor, perdón. Ya. ¿Qué pasa con los otros tipos de enlaces? Por ejemplo, los covalentes. Voy a poner un par de ejemplos de moléculas covalentes. Por aquí tengo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común, la sal de la mesa, la que usted le pone a la sopita, ¿ya? Este cloruro de sodio tiene una fórmula que es NaCl, ¿ya?
Entonces, ¿cómo es la estructura del NaCl? Bueno, pues por un lado tengo el Na, por otro lado tengo el Cl. El Na, el sodio, si usted se fija en su tabla periódica, está en el primer grupo, primerita, en la primera fila. Por lo tanto, va a tener un electrón. Mientras que el cloro está al otro lado de la tabla periódica, está en la fila, en el grupo 17, por lo tanto tiene 7 electrones. ¿Ya? Entonces, esta estructura me va a quedar de la siguiente manera. Al sodio le conviene perder su electrón, al cloro le falta 1 para completar 8 y se genera el enlace covalente. ¿Recuerdan? Perdón, el enlace iónico. El enlace iónico se da cuando un elemento se queda sin electrones porque se los da a otro. Otro ejemplo, a ver, les puedo poner el ejemplo del dibromuro de calcio. El dibromuro de calcio es igual una sal es comercial, no es para industrial, pero tiene la siguiente fórmula. CaBr2, dibromuro de calcio. Y ya con el tiempo van a ir, no se preocupen si ahorita no lo conocen o si no comprendieron, todo esto vamos a ir viendo en el transcurso del año lectivo y del siguiente, los nombres y las fórmulas. No se preocupen por eso. Yo les voy a dar los compuestos y las fórmulas mientras hacemos estos ejercicios. Ahorita lo que quiero es que hagan esta parte, ejerciten esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al igual que el caso del agua, ¿se acuerdan? H2O, en este caso es CaBr2, me dice que hay 2 bromos y un calcio. ¿Cómo distribuiría yo a 2 bromos con un calcio? Pues yo pondría un bromo de cada lado. ¿Ya? Así, me quedan distribuidos los 2 bromos y un calcio. Para el caso en el caso del calcio, ¿sí? Es un compuesto, es un elemento, perdón, que tiene 2. ¿Sí? Miren en su tabla periódica grande. Está en el grupo 2 y dice 2 electrones de valencia. Entonces le pongo 2. Y el bromo está justo en el mismo grupo del cloro, en el grupo 17, es decir, va a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este caso, al calcio le sale muy beneficioso perder sus electrones. En este caso, pierde uno con el bromo de acá y pierde otro con el bromo de acá. ¿Sí? ¿Así? Entonces, el calcio que pierde sus electrones, el bromo que gana electrones para completar 8, ¿sí? Estamos en un enlace iónico. Estos son ejemplos de enlaces iónicos. Es algo distinto. Enlaces iónicos. Ya. ¿Cómo nos van a quedar en este caso las fórmulas estructurales? ¿Cómo nos queda la fórmula estructural? Aquí tenemos un concepto, en este caso no tenemos un par enlazante como tal, no está una pareja de 2, como fue el caso anterior, pero sin embargo tenemos una interacción. ¿En qué sentido? Lo primero que sucede, tenemos aquí, lo primero que sucede, tenemos aquí al sodio. Primero tengo el sodio. El sodio que pierde su electrón. El sodio que pierde su electrón. Es lo primero que sucede aquí. Y acá, en este otro lado, tenemos el cloro que gana
un electrón. ¿Sí? Entonces, no tengo una pareja como tal, ¿sí? No tengo una pareja como tal aquí, no hay una pareja como se veía en el caso anterior, pero tengo esta doble interacción, tengo estas dos situaciones que están pasando, ¿sí? Estas dos situaciones que están sucediendo. Tengo el sodio que pierde su electrón y tengo el cloro que gana un electrón. Entonces, como tengo dos interacciones, ¿sí? Estas dos interacciones no es un par enlazante, pero se generan o producen de la misma manera que en el caso anterior, van a formar un enlace, ¿ya? Debo tener dos situaciones para que se produzca un enlace. Aquí tengo el sodio que pierde su electrón y el cloro que gana un electrón. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula estructural de ese ejemplo? Pues simplemente me va a quedar el Na con el Cl, con una línea de por medio. ¿Sí? La fórmula estructural. El enlace que se produce, ¿sí? Es gracias a estas dos situaciones que están pasando. Aquí va a suceder lo mismo. Tengo el calcio que pierde para que el bromo gane y el otro calcio que pierde para que el otro bromo gane. ¿Cómo me va a quedar en este caso la fórmula estructural para ese ejemplo? Me va a quedar el bromo unido al calcio de lado y lado. Así. ¿Sí? La fórmula estructural. Tengo las dos situaciones en este caso. Aquí. Aquí. Y el otro acá. ¿Ya? ¿Qué pasará, por ejemplo, con algún elemento, digamos, el óxido de magnesio? El óxido de magnesio se utiliza para el tratamiento de la acidez estomacal, ¿sí? El óxido de magnesio, ¿ya? En el caso del óxido de magnesio, tenemos por un lado el magnesio y por otro lado el oxígeno. El magnesio tiene 2 electrones y el oxígeno tiene 6. Entonces, como vemos, este es un claro ejemplo, un ejemplo muy evidente de enlace iónico. Aquí. Un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, aquí igual no veo una pareja enlazante, pero estoy viendo las siguientes situaciones. Pongan atención. Estoy viendo que el magnesio y que el oxígeno le pasa lo siguiente. El magnesio pierde 2 electrones. Magnesio que pierde 2 electrones. Al mismo tiempo, estoy viendo el oxígeno que gana 2 electrones. ¿Sí? Entonces, aquí la situación es muy parecido al primer ejemplo. ¿Sí? Es muy parecido a este ejemplo, pero no sé si se dan cuenta, aquí es 2 electrones, no 1 y 1. Aquí pierde 2 y gana 2. Por tal motivo, en esta parte, ¿cuántos enlaces se van a formar? Se van a formar 2 enlaces. Porque está sucediendo que magnesio pierde 2, oxígeno gana 2. De tal manera que la fórmula estructural para este ejemplo me va a quedar el magnesio con 2 enlaces al oxígeno. Eso se traduce aquí, ¿no? Estos 2 enlaces están aquí. ¿Ya? Entonces, cuando son iónicos, no hay un par, una pareja enlazante, como se vio en el ejemplo anterior, donde había un elemento dando un electrón, otro elemento dando otro, y se forma una pareja que se traduce en una línea. Aquí la línea se traduce de la siguiente manera. Si un elemento pierde
y el otro lo acepta, el requisito es que lo acepte, pues se genera una línea por cada vez que pase la siguiente situación. Uno pierde 1, el otro gana 1, se traduce en una línea. Acá, por el ejemplo que les ponía del óxido de magnesio, ¿sí? El ejemplo que les ponía aquí del óxido de magnesio, uno pierde 2, el otro gana 2, entonces se traduce en 2 líneas aquí. Entonces la fórmula me queda con 2 líneas, del magnesio unido al oxígeno con 2 líneas. ¿De acuerdo? Abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, depende de los electrones que pierde o gana, son las líneas. Cuando son iónicos, mira que estamos aquí en el ejemplo de iónicos, ¿no? Toda esta lámina de aquí es de enlace iónico, Ya. ¿sí? Cuando es covalente, como fue el ejemplo en los casos anteriores, debe haber parejas. Una pareja igual a una línea. Pero en los enlaces iónicos es 2 relaciones, uno que gana y otro que pierde, igual a una línea. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿sí qué es la fórmula estructural? La fórmula estructural es un gráfico más simplificado que la estructura de Lewis. La estructura de Lewis nos da información de los electrones. Aquí vemos cómo el electrón pierde y el otro gana para completar la ley del octeto. Aquí ya simplemente vemos cómo se unen los elementos. Digamos que esta molécula, si la graficamos o si la ponemos en el espacio, si la buscamos en una manera espacial, ¿cómo estaría en la naturaleza? Pues simplemente estaría el sodio con un enlace unido al cloro. Acá, por ejemplo, si viéramos la molécula en el espacio, veríamos al magnesio con 2 puentes unidos al oxígeno y no un esquema tan detallado como este. Entonces, es más rápido porque mira aquí, ve, en vez de dibujar 7 electrones con uno, 7 electrones con otro, simplemente es una línea y el calcio. Entonces, la fórmula estructural es un esquema, ¿sí? Que nos muestra Es un esquema que nos muestra cómo está la molécula en el espacio. ¿Sí? Es un esquema que nos muestra cómo se encuentra la molécula en el espacio, espacialmente. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ya. Listo, chicos. Entonces, el trabajo para el día de hoy, no sé si tuvieron oportunidad de leer el cronograma, consiste en 45 minutos de teleclase y 45 minutos de actividad. En este caso, la actividad para hoy es de estudiar las valencias. Recuerden que para la siguiente, porque la actividad de la siguiente semana va a ser lección de valencias y después teleclase. Por favor, creo que están todos presentes aquí, así que todos van a saber lo que tenemos que hacer, así que preste atención. Ahorita se me ponen a estudiar valencias, lo que queda hasta que se acabe, ¿qué hora se acabe este periodo? A las 11, ¿sí? Y de ahí, bueno, se van